Es inminente la posibilidad de un paro en los subtes. Trabajamos con Diego de Nicolás. Diego. Hola Paulo, ¿cómo estás? Sí, mañana la línea B podría tener una interrupción total del servicio durante toda la jornada porque los metrodelegados están anunciando esta medida de fuerza que tiene que ver con esta denuncia que ya lleva algún tiempo y que ahora están exigiendo que se aceleren justamente los plazos para poder reemplazar aquellas formaciones que tienen asbesto, un material que, según ellos denuncian, tiene serias complicaciones para la salud. Por eso le quiero preguntar a Claudio Dele Carbonara, bueno, ¿cuál es la situación de la línea B? ¿Es realmente peligroso para trabajadores y pasajeros? Buen día, en realidad no es una cuestión exclusiva de la línea B, nosotros venimos hace 2 años denunciando justamente la presencia de este mineral que está prohibido desde el año 2001, que es altamente cancerígeno en los diferentes ámbitos de las 6 líneas en el premetro, no solo en flotas como es el caso de la línea B, C y E, sino también en estructuras de estaciones, de túneles, de talleres. Y a pesar de que justamente, como te decía, hace 2 años venimos denunciando, demostrando la gravedad de esta situación como lo que es, una situación grave de salud pública, teniendo en cuenta que no solo pone en riesgo la salud de trabajadores, sino también de los millones de usuarios que utilizan el transporte cotidianamente, aquellos que deben dar respuesta, que son la empresa Metrovía y el gobierno de la ciudad, todavía no han dado ninguna respuesta concreta, que es lo que necesitamos. Ahora, usted decía, no solamente en la línea B, hay otras líneas que también lo tienen. ¿Esto puede derivar en que la medida de fuerza de mañana se generalice? Mire, nosotros tenemos una reunión a partir de las 10 en el sindicato donde vamos a llevar, obviamente, la propuesta que salió de las asambleas de aquí de la línea B de realizar una medida de conjunto con el resto de las líneas, teniendo en cuenta, insisto, que no es un problema exclusivo de la línea B, que pone en riesgo la salud de todos los trabajadores del subte, de todos aquellos que utilizan el transporte cotidianamente, y lo decidiremos luego para ver si la medida de mañana incluye solo a la línea B o también a otras líneas. Lo que sí hay que dejar en claro que hay una decisión firme de los trabajadores de plantear una solución acorde a la gravedad del problema. Necesitamos fecha concreta sobre el cambio de las flotas, necesitamos también que todos los trabajadores ingresen al registro de riesgo para poder realizarse los estudios médicos y determinar en qué porcentaje estamos afectados por este material, teniendo en cuenta que sobre unos 300 exámenes que se hicieron hasta ahora, muy pocos en relación a los 4.000 trabajadores que somos, ya tenemos 13 trabajadores que están afectados por el asbesto en sus pulmones. Hay que recordar que este material, cuando afecta a la salud, puede hacer que se desarrollen en diferentes enfermedades, todas mortales, no hay cura, no hay tratamiento. Y insisto, para nosotros tiene que ver con una cuestión de salud, una cuestión de vida, y estamos explicándole a los usuarios, a la opinión pública, que ayude a que podamos obtener una respuesta porque, insisto, es un problema que afecta la salud de todos los que estamos de una u otra forma en contacto con el transporte subterráneo. Claudio, lo voy a dejar en contacto con Paulo en el estudio. Claudio, gracias por atendernos. Expliquémosle brevemente al usuario qué significa la aparición de esta sustancia mezclada en los vagones, usted dice en los talleres, en las estaciones. ¿Cómo llega a esto? Bueno, el asbesto es un material que se utiliza hace siglos por su capacidad aislante del calor. El tema es que siempre se supo que producía diferentes enfermedades mortales, como el cáncer de pulmón, el cáncer de pleura o en otros órganos. En nuestro país desde el año 2001 está prohibido su utilización, su comercialización, pero sin embargo, desde ese momento hasta el presente, la empresa Metrovías y los diferentes gobiernos, antes del ámbito nacional y ahora del ámbito de la ciudad, no han hecho nada para avanzar con un plan de desasbestización, o sea, de retiro de este material, para no exponer la vida, la salud de los trabajadores y los usuarios. Inclusive, hace muy poco tiempo, en el año 2013, el gobierno de la ciudad compró vagones al Metro de Madrid, vagones que eran chatarra, que estaban compuestos por este mineral, sabiendo que lo tenía y lo puso a circular aquí, que es parte de la denuncia que nosotros hemos hecho desde hace 2 años. Así que estamos muy preocupados porque no hemos podido avanzar en la respuesta que necesitamos tanto los trabajadores como los usuarios, que es el retiro de este material de todo el ámbito del subte para poder limpiar inclusive los túneles, el ambiente de estas fibras que una vez que se respiran, insisto, pueden desarrollar estas enfermedades que son todas mortales. Claro, o sea, no alcanza con retirar los vagones contaminados, sino que habría que hacer casi un trabajo como
como integral en los túneles, en las estaciones, en los talleres. Es un tema realmente complicado, ¿no? Es un tema complicado que se debería haber empezado a resolver hace 20 años, sin embargo, conocemos cuál es la política de la empresa, una desidia constante en todos los aspectos, no hay mantenimiento, no hay inversión, esto genera que el servicio sea muy malo, que haya accidentes, que tengamos compañeros muertos en los lugares de trabajo por no contar con los mecanismos de seguridad y ahora, después de una investigación que tuvimos que hacer los propios trabajadores, hemos demostrado que además nos exponían a este riesgo y nos siguen exponiendo, y al igual que a los usuarios. Así que estamos preocupados exigiendo una respuesta. Usted tenga en cuenta que hace 2 años que estamos planteando esto y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Por eso es que el paro de mañana no aparece como un rayo en el cielo sereno, sino que es parte de un proceso muy largo en el cual la empresa y el gobierno no han dado respuesta. Inclusive yo tengo aquí a mi lado a Edgardo Castro, que es inspector de la Policía de Trabajo, especialista en este tema, que ha hecho una denuncia, ha presentado una denuncia contra su propio organismo y el director del organismo por no realizar los controles y exigirle a la empresa una solución, y tiene que ver también con la denuncia que hacemos los trabajadores. Claro. Digo, Claudio, obviamente está muy bien explicar el camino, no es de buenas a primeras que ha llegado esta medida, es importante marcarlo, pero mañana muchas personas tienen que usar el subte para ir a sus trabajos. Es realmente caro ir de otra manera, engorroso también. ¿Qué debiera pasar o qué esperan ustedes para poder reconsiderar el paro de mañana y levantar la medida? ¿Qué es lo que tiene que pasar hoy? Lo primero que le tenemos que decir a los usuarios es esto, que hace 2 años que venimos advirtiendo de esta situación, hemos realizado diferentes medidas sin afectar el servicio, como la apertura de molinetes, repartir volantes, radios abiertas, inclusive hemos considerado la posibilidad de hacer una marcha y no hemos tenido respuesta, y mucho más caro que un viaje o, perder algunos minutos es perder la salud y perder la vida. Está claro, eso lo tenemos que entender todos, tenemos que reclamar todos, y lo que debería pasar es que deberían dar una respuesta concreta, tanto la empresa como el gobierno, sobre la fecha de recambio de flotas, la fecha en que va a poner en práctica el plan de desasbestización integral que necesitamos para retirar este material, incluir a los trabajadores en el registro de riesgo para que todos nos podamos hacer los exámenes y determinar el porcentaje, el grado de afectación que tenemos en nuestra salud, porque cada trabajador que está afectado su salud por este material no puede seguir concurriendo a los mismos ámbitos, porque esto obviamente acelera el proceso de enfermedad o puede... O sea, un plan de acciones concretas, Claudio. Digo, ¿y cómo se viene manejando este tema a lo largo de estos 2 años? ¿Hubo avances, hubo reuniones, hubo charlas con medidas concretas o nos estamos ocupando pero que no se traduce en ninguna medida? Ha habido avances, el sindicato ha hecho esfuerzos enormes, tenemos y contamos con un equipo técnico y médico de primer nivel de especialistas. Ha habido reuniones, inclusive en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pero los avances que se han hecho tienen que ver con los efectos sobre la salud de los trabajadores del asbesto y no sobre la solución de fondo, que es el retiro del material que pone en riesgo la salud. Hemos podido avanzar en incluir en el registro de riesgo a algunos cientos de trabajadores de los 4.000 que somos. Claro. Algunos de ellos se han realizado ya estudios, en los pocos que se realizaron estudios ya se confirmaron 13 casos de afectación en la pleura, que es la membrana que recubre a los pulmones, pero hay que recordar que la afectación por asbesto puede ser en diferentes membranas de diferentes órganos, como el corazón, el aparato digestivo, los ovarios, o sea, es tremendo lo que se está denunciando aquí y lamentablemente no hemos tenido una respuesta acorde a la problemática que estamos denunciando y la verdad que los tiempos se nos acaban porque, como le decía recién a su compañera, la salud no se puede comprar, la vida no se puede ir a un negocio y volverla a comprar, y esto es lo que estamos exigiendo, y por eso también me gustaría que Edgardo planteara la situación desde el punto de vista técnico específico de aquellos que tienen que controlar. Lo consultamos, porque médicamente lo que usted dice es exacto. Y además lo que estamos viendo que alguien hizo una demanda pidiendo una indemnización por parte de estos vagones, significa que están reconociendo el problema. ¿Qué cantidad de vagones tendríamos que sacar de circulación para ir subsanando esta situación tan compleja, Claudio?
No, lo primero hacer una aclaración. El gobierno de la ciudad ahora dice que inicia una demanda contra el Metro de Madrid por la compra o por la venta de los vagones, pero la verdad que es una hipocresía total, porque cuando firmaron los pliegos de compra se le entregaron los manuales a los representantes del gobierno de la ciudad, donde especificaba que tenía este material que está prohibido, estaba prohibido vender en España, que estaba prohibido comprar aquí en la Argentina, y sin embargo lo trajeron y lo pusieron en circulación. Aquí no es que el gobierno de la ciudad es una pobre víctima del Metro de Madrid, sino que son responsables de la compra fraudulenta de una flota que pone en riesgo la salud de trabajadores y usuarios, y de seguir sin dar respuesta acorde a la necesidad que tenemos, insisto, no solo los trabajadores del subte, que somos 4.000, sino también los millones de usuarios que circulan por las diferentes líneas. Obvio. Claro, y que está expuesta también a la posibilidad de contaminarse con el asbesto. De hecho, Claudio Gabriel Silva, en un informe de la colega Emilia Delfino, el presidente de SBACE reconoce que estaba en los pliegos el material asbesto, y dice que en su momento, él todavía no estaba como autoridad, no se llegó a leer porque dicen que eran tomos así, lo cual habla también de una irresponsabilidad por parte de los funcionarios. ¿Viste? O que lo lea alguien, ¿no? De no mirar todo eso. Claudio, yo te quería preguntar... No nos exime de responsabilidad. Exactamente. Te quería preguntar... Uno cuando firma un contrato, lo lea o no, es responsable de lo que firma. Por más largo que sea. Claudio, te quería preguntar respecto a los usuarios, porque están haciendo mención, y es importante esto para también para los usuarios sepan la gravedad o no de este asunto. En su momento se decía que el asbesto era peligroso para todos aquellos que en las terminales hacían maniobras, trataban con el material y podían quedar expuestos. ¿Los usuarios pueden quedar expuestos al material también? Sí, en el caso de la línea B te doy el ejemplo porque es el que más conocemos nosotros. Los trenes japoneses Mitsubishi que circulan desde el año 96 aquí en los túneles de la línea B tienen en el techo y en el piso aislantes compuestos por este material en estado friable, que significa que están en estado de descomposición, por ende las fibras están volatilizándose y eso cae directamente dentro del vagón, además de que la pintura que recubre la carrocería de los trenes Mitsubishi también está compuesta por asbesto y está en estado de deterioro, lo que significa que está constantemente distribuyendo fibras en el ambiente, y esto puede afectar a cualquiera, a los trabajadores, a los usuarios e inclusive a terceros que no están directamente expuestos, porque en la ropa se transportan estas fibras y puede afectar a algún familiar o alguna persona fuera del ámbito del subte, como pasó en España, donde hubo esposas de trabajadores afectadas, que trabajaban con asbesto y por lavarle la ropa contrajeron un cáncer en el pulmón y fallecieron. O sea, es grave la situación, por eso insistía con pasarle la palabra a Edgardo, que desde el punto de vista técnico puede dar muchísimas más precisiones de las que tenemos los trabajadores. Exacto. Hemos hecho un trabajo enorme para hacer esta denuncia, para que se conozca, y seguimos exigiendo una respuesta. Permítanos un segundito, Claudio, porque estamos en contacto con España, con el señor Juan Carlos de la Cruz, que es delegado del Metro, precisamente en Madrid. Juan Carlos, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bien, aquí estamos, peleando también con el amianto. Ustedes también con el mismo inconveniente, porque nosotros hemos traído ese problema con los vagones de Madrid a la Argentina, de acuerdo a la investigación que han hecho. Sí, nosotros tenemos un grave problema, y el principal problema es que nos han ocultado durante muchos años la exposición que han tenido los trabajadores, sobre todo en el mantenimiento de los trenes. Que había muchos elementos que contenían amianto, la dirección de la empresa lo sabía, y de alguna forma nos han informado a los trabajadores, ni nos han formado, ni nos han hecho los reconocimientos obligatorios marcados por la ley. Entonces, en base a eso, pues se ha abierto una denuncia a través de un juzgado ya, abierta por la Fiscalía de Madrid, y bueno, pues se va a producir un juicio por causa penal por esta situación, ¿no?, tan grave que estamos sufriendo en el Metro de Madrid. Y Juan Carlos, ¿cuáles son las consecuencias directas que sufrieron en Madrid como consecuencia de este material? Pues las consecuencias directas es que al no saber los trabajadores de mantenimiento de trenes que han estado trabajando y expuestos con amianto, pues ya tenemos 2 fallecidos, tenemos otros 2 trabajadores reconocidos a esa enfermedad profesional por exposición al amianto,
y seguramente nos salgan muchos más casos por el tiempo que tarda en producir el cáncer esta grave exposición al amianto, ¿no? Y esas son las consecuencias principales y más graves que estamos sufriendo los trabajadores del Metro de Madrid. Digo, Juan Carlos, la verdad que nos quedamos impactados, por supuesto, por conocer lo que les está pasando o lo que les ha pasado con esta sustancia. ¿Qué cambio a partir de las muertes? ¿Cuál fue el proceso que se accionó a partir de esto? Pues el proceso que se accionó fue denunciar a la Inspección de Trabajo la situación, ¿no? Entonces, la Inspección de Trabajo ha hecho un buen trabajo, ha hecho más de 30 o 40 requerimientos y diligencias a Metro de Madrid para solucionar el problema. Lo que pasa es que aquí políticamente tenemos un problema. Para llevar a cabo las actas de infracción y los requerimientos que ha emitido la Inspección de Trabajo, el Poder Ejecutivo lo tiene en la autoridad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho que diga una inspectora de trabajo, si el Poder Ejecutivo dice que no se ejecuten esos requerimientos y estas actas de infracción que está emitiendo la Inspección de Trabajo, políticamente, porque aquí la autoridad laboral es el director de empleo de la Comunidad de Madrid, que es un cargo político que nombra el gobierno que está del gobierno de la Comunidad de Madrid, pues las tiene paralizadas. Las tiene paralizadas justificando que haya abierta una causa penal y hasta que no haya una sentencia firme y definitiva, esas actas de infracción emitidas por la Inspección de Trabajo están paralizadas. Juan Carlos, estamos aquí con un serio inconveniente en la Argentina. Hemos comprado vagones a Madrid. Tenemos un problema muy serio a tal punto que mañana puede decretarse un paro. Tenemos varias líneas afectadas. Teniendo en cuenta lo que sucedió allá, teniendo en cuenta que ustedes se sacaron esos vagones de encima, que ahora tenemos gran parte en la Argentina, ¿qué aconsejaría acá? Hay un metrodelegado argentino que está escuchando, que tiene su mismo rol, pero en Argentina. ¿Qué aconsejaría usted teniendo en cuenta lo que pasó en Madrid para hacerlo en la Argentina? Hombre, pues yo aconsejo que todos los trenes que puedan tener elementos con amianto, pues se paralicen porque ya no solamente los trabajadores que pueden manipular a la hora de hacer el mantenimiento de esos trenes, pues por las fibras que pueden desprender, si al final está en un estado fibroso, puede afectar también a los usuarios. Creo que es una situación muy grave porque aquí también hemos tenido problemas con los familiares que incluso han lavado la ropa de los trabajadores, ¿no? Y se han visto afectados. Entonces, si es afectado un familiar que ni siquiera trabaja en el metro, pues los usuarios pueden correr el riesgo de poder también contraer esa enfermedad tan grave, ¿no? Exacto. Entonces yo aconsejaría que se tomaran las medidas oportunas para intentar evitar que cualquier usuario, cualquier trabajador de Metro de Madrid pudiera inhalar ese tipo de fibras tan cancerígenas y tan dañinas que son para el cuerpo humano. Gracias por atendernos, Juan Carlos, allí en Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Diego de Nicolás está trabajando aquí en Buenos Aires. Claudio, ¿qué? Hay una conferencia de prensa a la 1 de la tarde, ustedes van a estar ahí. ¿Cómo es esto? Sí, nosotros vamos a ir, ahora a las 10 a una reunión en el sindicato donde vamos a tratar de coordinar una medida, la medida que tenemos anunciada aquí, de conjunto con otras líneas, justamente porque tiene que ver con esto, que es una afectación de todo el ámbito del subte, no solo de los trabajadores y los usuarios de la línea B, y luego, si podemos lograrlo, en la conferencia que está citada a las 13 horas se anunciarán las medidas que se acuerden en el plenario. Lo importante de lo que decía el colega de España es que nosotros hemos considerado la posibilidad de no trabajar con los trenes que tienen este material, o sea, de hacer uso de una normativa que hay en la ley argentina, que es la extensión de tareas en lugares o con elementos que ponen en riesgo la salud o la vida de los trabajadores, pero hay que entender que si nosotros realizamos esa tarea, se paraliza automáticamente por lo menos el tráfico completo de la línea B. Y estamos diciéndoselo a la empresa y al gobierno desde hace 2 años y sin embargo no han hecho nada para evitar que esto suceda y es una posibilidad que está latente todavía. Inclusive lo que hemos hecho para advertir, como las aperturas de Molinete, tenía como objetivo no tener que tomar esta medida, pero no la descartamos tampoco y esperemos que con este anuncio, con la importante contribución que están haciendo ustedes, difundiendo la denuncia, inclusive con la experiencia de España, donde ya tienen trabajadores fallecidos, haga que la empresa y el gobierno de la ciudad tomen cartas en el asunto. Inclusive, insisto, con la presencia de Edgardo, que es aquí en la Argentina
inspector del organismo que debe controlar la policía de trabajo, que tuvo que hacer una denuncia contra su propio organismo por no accionar contra la empresa en función de que se solucione este problema. Por eso me parece importante si ustedes pueden tomar la palabra. Sí, ahora vamos a volver, vamos a guardar, ustedes tienen a las 10 esta reunión importante, vamos a charlar con él también y por supuesto continuamos con el tema, porque está la posibilidad de la paralización del servicio. Lo que pasa es que Edgardo tiene que volver a sus tareas, me parece que si ustedes pueden tomarle aunque sea 2 minutos la palabra va a ser mucho más esclarecedor que lo que yo le he planteado. Pásemelo, Claudio, muchas gracias. Edgardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bien, un gusto saludarlo. Bueno, estamos ante un problema realmente muy serio, muy complejo, que tiene un precedente en Madrid y nosotros tenemos hoy los vagones en la Argentina. ¿Usted hizo una denuncia? Sí, yo hice una denuncia penal por este caso, por la importación ilegal de los vagones, por la existencia de amianto, por la falta de intervención de los organismos de control, bien lo dijo el colega español, que allá no le llevan el apunte en función de las acciones administrativas que toma el gobierno español. Acá mi organismo, a quien yo hice la denuncia, mi propio director por esto, en función de que acá tiene todo el poder de policía para tomar las acciones, para cortar este asesino silencioso que está en los subtes. Y no han tomado ninguna acción concreta, excepto bicicleta con pequeñas medidas que no corrigen el fondo. Si esto se hubiese encarado cuando se hizo la denuncia, hoy no estaríamos acá, los trenes estarían funcionando y no habría ningún tipo de inconveniente. ¿Qué cantidad de vagones, al límite? ¿Qué cantidad de vagones afectados tenemos con el asbesto? Hoy con 3 enfermos, ¿sí? Ya no se puede discutir más la existencia de amianto. El problema más allá de la cantidad de vagones, ¿sabe cuál es? Es que estos vagones circulados por toda la línea del subte han contaminado toda la red del subte de Buenos Aires. Y son los irresponsables y no tomaron ninguna acción de contención o preventiva o de limpieza o de descontaminación. No hay ninguna acción. Lo podrían haber hecho esto durante todos los años y hubieran minimizado los efectos sin la exposición que le genera a los trabajadores y a las personas que vienen a tomar el subte. Porque acá estamos hablando de un trabajador del subte. Usted imagínese el diariero que tiene un kiosco en el subte que está 20 horas acá adentro. Sí, está tan expuesto como un trabajador. Exacto. Bueno, lo vamos a seguir. ¿Qué pasa si mañana aparecen 20 de esos? Lo vamos a seguir y gracias por su participación también. Nos quedamos con el móvil así. Muchas gracias a los dos. Gracias, Diego. Ya vuelvo con ustedes.